Hola, ¿cómo están? En esta clase vamos a finalizar con el módulo de fisiología. Vamos a ver fisiología del sistema respiratorio, fisiología del sistema digestivo y fisiología del sistema endocrino. Vamos a empezar por lo que es fisiología del sistema respiratorio. Para eso vamos a recordar que el sistema respiratorio es el encargado de la respiración. Este va a ser el proceso por el cual ingresa oxígeno al cuerpo y una vez que ingrese va a ser distribuido a través de la sangre hacia todo el resto de los tejidos del organismo. El sistema respiratorio va a estar formado por la nariz, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, bronquíolos y luego en los pulmones vamos a tener a su unidad funcional los alvéolos. Entonces ese va a ser todo el recorrido que haga el aire. Va a ingresar a través de las fosas nasales, va a atravesar la faringe, ¿sí? Recuerden que la faringe por detrás de la nariz se llama nasofaringe, por detrás de la boca, orofaringe, por detrás de la laringe, faringolaringe. Luego el aire va a continuarse a través de la laringe, tráquea, y la tráquea se va a dividir en dos. Estos van a ser los bronquios. Y a su vez los bronquios se van a dividir en bronquíolos para poder llegar a todas las áreas del pulmón. ¿Sí? Vamos a tener dos pulmones, uno izquierdo y uno derecho, en los cuales vamos a tener la unidad funcional, que va a ser la encargada de realizar el intercambio gaseoso, los alvéolos. Si acá hacemos un zoom de esta imagen, lo que vamos a ver es un alvéolo, ¿sí? Un alvéolo que va a estar repleto de aire, de todo lo que acabamos de inspirar. Y a su vez el alvéolo va a contactar con capilares, capilares arteriales y venosos, los cuales van a llegar con sangre desoxigenada y una vez que entren en contacto con los alvéolos recién cargados de oxígeno, la hemoglobina va a aumentar su afinidad por el oxígeno, lo va a captar para que toda la sangre que se vaya de la circulación pulmonar se vaya oxigenada para volver a reiniciar el ciclo cardíaco. Recuerden que los pulmones están ubicados dentro de la caja torácica, en el tórax, recubiertos por una membrana que se llama pleura, y a su vez van a estar apoyados sobre el músculo diafragma. Entonces, su ubicación hacia inferior van a estar sobre el diafragma, van a estar ambos recubiertos por la pleura. Luego, hacia los laterales vamos a tener la caja torácica con las costillas, y va a estar en íntima relación con los bronquios y con la tráquea. Dentro de lo que es el sistema respiratorio, vamos a tener una porción conductora y una porción respiratoria. A la porción conductora va a ser la que se encargue simplemente de transmitir el paso del aire. Va a ser la nariz, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y sus divisiones hasta finalizar en los bronquíolos terminales. Todos estos órganos de la porción conductora van a estar revestidos por células que tienen la capacidad de secretar moco y además tienen vellosidades. Estas vellosidades van a tener la función de barrer hacia la nariz y hacia la faringe todo lo que sean microorganismos o sustancias extrañas para que puedan ser eliminadas. Entonces, toda esta porción conductora, además de permitir el paso del aire, va a tener una función de defensa, con el moco para poder pegar a los microorganismos y con estas vellosidades que me va a permitir ir removiéndolos al igual que a las sustancias extrañas. La porción respiratoria va a estar constituida por los alvéolos pulmonares. En cada pulmón tenemos 300 millones de alvéolos, y recuerden que es ahí donde se va a realizar el intercambio gaseoso, que también se denomina hematosis. Como dijimos, los pulmones van a estar dentro de lo que es la caja torácica. La caja torácica entonces va a tener funciones en lo que es la respiración, constituida por el esqueleto, costillas hacia los laterales y el esternón hacia anterior, hacia adelante. La pleura, que es la membrana fibrosa que me va a recubrir ambos pulmones. Y los músculos. Estos músculos son los que al contraerse me van a permitir la respiración. La pleura, recordemos que está formada por dos hojas, una hoja visceral, pegada bien al pulmón, y una hoja parietal que va a estar pegadita a las costillas.
entre medio de estas dos hojas va a haber un espacio. Este espacio se denomina espacio pleural y tiene una escasa cantidad de líquido pleural, que permite el deslizamiento entre estas dos hojas, haciendo que el pulmón, cuando tenga movimientos respiratorios, se pueda desplazar. Si aumenta la cantidad de líquido entre estas dos hojas, lo que sucede es que se genera un derrame pleural y ese líquido hay que extraerlo para estudiarlo. Por otro lado, para realizar la respiración necesitamos de una bomba muscular, de músculos que permitan que al contraerse haya movimientos en la caja torácica que me permitan la respiración. Esta bomba muscular va a estar compuesta por músculos inspiratorios y expiratorios. Se los clasifica de estas dos formas. Los inspiratorios van a ser todos los que se contraigan cuando yo realizo la inspiración de aire. Y los expiratorios, aquellos que se van a contraer cuando yo elimino el aire. Recordamos la caja torácica, el esternón hacia anterior. Hacia posterior vamos a tener a toda la columna torácica formada por las vértebras torácicas y hacia los laterales las 12 costillas hacia cada lado, recordando las 7 primeras costillas como costillas verdaderas, 8, 9 y 10 costillas falsas y 11 y 12 costillas flotantes. En esta imagen lo que podemos ver es a la tráquea formada por cartílagos dividiéndose en sus dos bronquios, ambos pulmones, recordando que el pulmón derecho está dividido por dos fisuras, una horizontal y una oblicua, en 3 lóbulos, superior, medio e inferior, y el pulmón izquierdo solamente por la horizontal, en superior e inferior. Ambos dijimos que iban a estar recubiertos por la pleura, que esta tenía dos capas, la hoja visceral pegada al pulmón y la hoja parietal hacia más externo. Entre medio tenemos un poquitito de líquido pleural. Y como dijimos, vamos a tener a la bomba muscular, a los músculos que van a participar de la respiración. En lo que es la inspiración, vamos a tener participación del esternocleidomastoideo, de los músculos escalenos, del serrato anterior y de músculos intercostales externos, que cuando yo ingrese el aire en el cuerpo, van a poder contraerse y permitir esto. A diferencia de la aspiración, vamos a tener a los intercostales internos, a los transversos torácicos, y ya en el abdomen van a participar el oblicuo mayor y el oblicuo menor. ¿Qué es lo que sucede fisiológicamente? Cuando nosotros inspiramos, ingresa aire a través de la porción conductora para llegar a los pulmones. Siempre que inspiremos, el diafragma se contrae, entonces el volumen del tórax se expande. Si el diafragma al contraerse desciende y los pulmones se expanden, aumentando el tamaño de la caja torácica. Y la inspiración es siempre un movimiento activo, si nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para poder inspirar el aire. A diferencia de la aspiración, que es el momento en el que el aire sale, el diafragma se relaja, entonces asciende, el volumen torácico disminuye porque estamos eliminando el aire de los pulmones, y la expiración en general es un movimiento pasivo. Se dice en general porque siempre que hagamos la expiración va a ser pasiva, pero tenemos la posibilidad de hacer una expiración forzada. La expiración forzada va a ser cuando nosotros hagamos el esfuerzo para eliminar el aire, ¿sí? Y eso va a tener contracción de músculos, todos los que acabamos de mencionar en la expiración. Habíamos dicho que la principal función del sistema respiratorio es poder hacer que el aire que contiene oxígeno llegue a que ese oxígeno pase a la sangre y de la sangre a los distintos tejidos y órganos de todo el cuerpo. El proceso de intercambio gaseoso que se daba a nivel de los alvéolos con los capilares se llamaba hematosis. Entonces, para llegar a la hematosis, el aire ingresa a través de las fosas nasales, pasa a la faringe, que recuerden que es un órgano compartido tanto por el sistema respiratorio como el digestivo, luego a la laringe, de la laringe a la tráquea, y por ahí sigue a través de los bronquios hasta llegar a los pulmones. En los pulmones es donde se va a realizar el intercambio gaseoso. El oxígeno
que es el que va a estar ingresando con el aire inspirado, va a difundir de los pulmones a la sangre, ¿sí? Como habíamos visto, que los alvéolos van a estar rodeados de capilares que tienen sangre desoxigenada y de esa forma el oxígeno difunde para poder oxigenar a la sangre. Pero a su vez, todo el dióxido de carbono que esté cargado a través de los tejidos en la sangre desoxigenada va a pasar a los alvéolos para en la aspiración poder eliminarlo. Entonces acá tenemos el alvéolo, nosotros inspiramos, el aire sigue todo el recorrido hasta llegar al alvéolo, donde el oxígeno va a difundir a la sangre desoxigenada. A su vez, la sangre desoxigenada va a tener dióxido de carbono que va a difundir hacia los alvéolos para ser eliminado en la expiración. Bien. La sangre cargada de oxígeno va a abandonar a los pulmones dirigiéndose hacia el corazón. Recuerden que cuando llega al corazón va a hacerlo a través de las venas pulmonares en la aurícula izquierda. El corazón, a lo largo de su ciclo, cuando se contraiga en sístole, va a hacer que esa sangre oxigenada de la aurícula izquierda pase al ventrículo izquierdo, se relaje, luego de nuevo en sístole se va a volver a contraer y del ventrículo izquierdo va a pasar a la aorta con el fin de que esta sangre oxigenada se distribuya todo el oxígeno y nutrientes a los distintos tejidos. Luego de llevarle los nutrientes y el oxígeno a todos los tejidos, se carga de dióxido de carbono y de desechos para volver a ser eliminados. Los desechos que sean hidrosolubles se van a dirigir hacia el riñón para ser eliminados mediante la orina, y los desechos gaseosos como el dióxido de carbono se van a dirigir hacia el corazón del lado derecho a través de las venas cavas superior e inferior, de ahí van a llegar a la aurícula derecha, de la aurícula derecha al ventrículo derecho, y del ventrículo derecho van a ir a través de las arterias pulmonares hacia los pulmones para volver a oxigenarse. Acá tenemos un dibujito del alvéolo donde vemos que llega un capilar venoso con dióxido de carbono y la hemoglobina sin oxígeno dentro de los glóbulos rojos. El dióxido de carbono difunde hacia el alvéolo para ser expulsado en la expiración y todo el oxígeno que contrajimos al inspirar va a ser cargado por la hemoglobina dentro del glóbulo rojo para comenzar otra vez el ciclo cardíaco. Una de las maneras de medir es qué tan saturada está esta hemoglobina de oxígeno, que me ayuda a ver cuánto oxígeno hay en sangre, es a través de la saturación de hemoglobina u oximetría. Lo que me va a decir es el porcentaje de hemoglobina que esté unida a oxígeno. Y se va a medir a través de este aparatito que se denomina saturómetro u oxímetro, que se coloca en un dedo y a través de una luz. Idealmente se debe colocar en un dedo que no esté muy frío porque si no cuesta leer, o que no tenga esmalte de uñas porque hay veces que no lo lee de esa forma. Y me va a dar un valor, ¿sí? Saturación de oxígeno en porcentaje. Lo normal es entre 97 o 99%. Lo de abajo que me indica es la frecuencia cardíaca. Si yo tengo valores de menos de 92%, menos de 90%, este paciente va a necesitar oxígeno y habría que estudiar por qué causa le puede estar faltando oxígeno. O porque no respira bien, o porque tiene una enfermedad pulmonar como EPOC o alguna fibrosis que impide que haya este pasaje de oxígeno hacia la sangre, porque tiene alguna enfermedad cardíaca, porque tiene alguna anemia crónica. Y de esa forma es como lo vamos a ir estudiando al paciente. Y ahora vamos a hablar del sistema digestivo. Para eso vamos a recordar que el sistema digestivo es el encargado de transformar el alimento que ingresa al cuerpo. El alimento va a ser transformado en moléculas pequeñas para poder ser absorbidas y utilizadas como nutrientes y como fuente de energía por las distintas células de los tejidos. El proceso de la digestión consiste en transformar a los macronutrientes y estos van a ser los glúcidos, los lípidos, las proteínas que van a estar en los alimentos en unidades más sencillas gracias a las enzimas digestivas que nos permiten esto. ¿Para qué? Para que puedan ser absorbidos y transportados por la sangre. Nuestro tubo digestivo mide aproximadamente 11 metros de longitud. Va a iniciar en la cavidad bucal y va a terminar en el ano. Vamos a ver las funciones del sistema digestivo. La primera de ellas es el transporte de alimentos.
Luego, la secreción de jugos digestivos para poder ir disolviendo estos alimentos. Luego, la absorción de nutrientes. Y finalmente, excreción de todos los desechos mediante el proceso de defecación. Vamos entonces a ver la composición del aparato digestivo. Comenzamos con la boca. En la boca vamos a tener a los dientes, la lengua, el paladar, sí, un paladar duro al principio, luego un paladar blando. Y también vamos a tener la participación de las glándulas salivales, que van a estar algunas localizadas por debajo de la lengua, las sublinguales, otras por debajo del mentón, ¿sí? Las submaxilares, y las parótidas hacia cada uno de los lados, ¿sí? Por delante de las orejas. Luego nos continuamos con la faringe. Recuerden que era un órgano tubular, muscular. Luego con el esófago, que atravesaba la porción cervical, torácica y atraviesa el diafragma para llegar al abdomen. Luego tenemos al estómago. Y del estómago va a continuarse con el intestino delgado, formado por duodeno, esta primera porción, luego yeyuno y finalmente el ilion. En la segunda porción del duodeno van a desembocar dos conductos, el conducto pancreático, que va a provenir del páncreas, y el colédoco, que va a provenir de la unión de los conductos del hígado y de la vesícula biliar, de los conductos hepáticos y el de conducto cístico. De esta forma, le vamos a aportar jugos pancreáticos y sales biliares a la degradación de los alimentos a nivel del duodeno. Continuamos entonces con yeyuno e ilion y luego comenzamos con lo que es el intestino grueso, formado principalmente por el colon. Vamos a tener al ciego, luego del ciego sale generalmente el apéndice, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoides, recto y la salida el ano. Ese va a ser todo el recorrido, por lo cual vamos a tener estructuras que formen netamente parte del sistema digestivo: boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado con duodeno, yeyuno e ilion, intestino grueso con ciego, apéndice, colon ascendente, transverso, descendente, sigma y el ano, y vamos a tener glándulas anexas, las glándulas salivales, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. Bien, vamos a analizar cada uno de ellos. La boca. La boca o la cavidad oral es el lugar por donde comienzan el viaje los alimentos a través del aparato digestivo. La boca contiene diferentes estructuras. Por ejemplo, los dientes, que nos permiten la masticación. Otra de las estructuras es la lengua. Y además, como dijimos, en la boca vamos a tener las glándulas salivales, quienes van a producir saliva, la cual, al mezclarse con los alimentos, facilita la masticación y la deglución. La boca, vamos a tener labio superior, labio inferior, vamos a tener los dientes, ¿sí? Los incisivos, los caninos, los molares por detrás, un paladar duro, en la primera porción, y al final un paladar blando con la úvula o la campanita, las amígdalas, la lengua, y ya por detrás tenemos a la faringe, ¿sí? A esa altura llamada orofaringe. La faringe, recuerden que conecta la cavidad bucal y las fosas nasales con el esófago y la laringe respectivamente. Este era un órgano que compartía ambos sistemas, el digestivo con el respiratorio. Por la faringe va a pasar tanto el aire, que ingresa por las fosas nasales, como los alimentos que ingresan por la cavidad bucal. Ambas vías iban a estar separadas por la epiglotis, que actuaba como válvula. Recordemos esto: la cavidad nasal, con las fosas nasales por donde ingresa el aire, y la cavidad bucal, la lengua, por donde ingresa la comida. Por detrás teníamos a la faringe, nasofaringe por detrás de la nariz, orofaringe por detrás de la boca,
laringofaringe por detrás de la laringe. Esto es la epiglotis. Nosotros al tragar, con la lengua empujamos para abajo la epiglotis, haciendo que la epiglotis tape la laringe, que tape la vía aérea, para que la comida pueda seguir por detrás por el esófago. Cuando nosotros no estamos tragando, el aire entra por la nariz, nasofaringe, faringe y pasa por la laringe para ir a la vía respiratoria. Entonces, gracias a la epiglotis, que está en la laringe, que me permite hacer de válvula, cerrándose y abriéndose gracias a la deglución, puedo hacer que la faringe sea un órgano compartido y que cuando no estemos deglutiendo el aire pase e ingrese a la laringe, o que cuando deglutimos la lengua al bajar empuje a la epiglotis cierra este espacio y la comida siga por detrás a través del esófago. El esófago comenzaba en el cuello, atraviesa el tórax, pasa al abdomen a través del orificio esofágico en el diafragma y habitualmente es una cavidad virtual. Esto quiere decir que sus paredes van a estar unidas entre sí, como vemos acá. Es una cavidad muy chiquitita, pero cuando pase alimento, esta cavidad va a aumentar de tamaño para permitir el pasaje de la comida o del bolo alimenticio. El esófago llega a medir aproximadamente unos 25 centímetros. Tiene una estructura que está formada por dos capas de músculos que permiten la contracción y relajación en el sentido descendente del esófago. Estas ondas de contracción muscular se llaman movimientos peristálticos y se van a llamar igual a lo largo de todo el intestino. Pero en este caso, en el esófago, al generar la contracción del músculo, permite que el alimento pueda ir descendiendo y llegar hacia el estómago. Si ya pasamos la boca, ya pasamos la faringe, el esófago es una estructura muscular que normalmente está colapsada hasta que ingresa al bolo alimenticio y aumenta su tamaño. Y tiene músculos que al ir contrayéndose de forma descendente ayuda a empujar al bolo alimenticio hacia el estómago. Luego el estómago consta de varias partes: el fundus, el cuerpo, el antro y el píloro. El borde menos extenso del estómago se denomina curvatura menor y el borde más extenso curvatura mayor. El cardias es el límite entre el esófago y el estómago y el píloro es el límite entre el estómago y el intestino delgado. Vamos a analizar estas partes. Acá vemos en esta imagen al estómago. El cardias es el orificio entre el esófago, que viene desde superior, y el estómago, ¿sí? El cardias. Luego tenemos el fondo gástrico, ¿sí? El fundus, todo el cuerpo gástrico, el antro y el píloro. El píloro lo que hace es dividirme al estómago del intestino delgado. Luego la curvatura más chiquitita se llamaba curvatura menor y la curvatura más grande, curvatura mayor. Continuamos. En el interior del estómago contenemos dos tipos de células de forma principal. Por un lado, las células parietales, que se encargan de secretar ácido clorhídrico, que es el ácido que predomina en el jugo gástrico, y el factor intrínseco. El factor intrínseco es una glucoproteína que es muy necesaria en nuestro cuerpo para poder absorber la vitamina B12. Es decir, en el estómago se secreta este factor intrínseco, se une a la vitamina B12 y viajan juntos unidos hasta el intestino delgado en el ilion, donde se va a absorber la vitamina B12. Y el otro tipo de células, además de las células parietales que secretan el ácido clorhídrico y el factor intrínseco, tenemos a las células principales u oxínticas. Estas células son las encargadas de secretar el pepsinógeno. Este es un precursor enzimático que se activa con el ácido clorhídrico para formar una proteína que se llama pepsina. La secreción del jugo gástrico está regulada tanto por el sistema nervioso como por el sistema endocrino. Y van a actuar varias sustancias: la gastrina, colecistoquinina, secretina, péptido inhibidor gástrico. ¿Qué va a pasar? Cuando la comida llega al estómago, va a actuar sobre el alimento el ácido clorhídrico. Este se encarga de degradar las proteínas de los alimentos
y además, como dijimos previamente, activa a la pepsina. Esta enzima va a ayudar a actuar sobre las proteínas. Además tenemos otra enzima que se denomina lipasa y esta interviene en la degradación de las grasas, pero tiene un papel muy escaso. ¿Por qué? Porque para las grasas nos van a servir las sales biliares que provienen del hígado y de la vesícula biliar. Los alimentos, así una vez mezclados con los jugos gástricos y con el moco producido por estas células secretoras del estómago, van a formar una sustancia semilíquida que se llama quimo. El quimo es el que va a avanzar a través del píloro hacia el intestino delgado para continuar con el proceso de digestión. Vamos a hablar un poquito de las glándulas anexas, el páncreas. El páncreas está encargado de producir jugo pancreático. Este jugo se vierte en el intestino a través del conducto pancreático. El páncreas, además de tener esta función en el sistema digestivo, tiene una función endocrina porque se encarga de liberar hormonas como la insulina y el glucagón que van a pasar a sangre ayudando a controlar el metabolismo de los azúcares. Entonces acá tenemos una imagen del páncreas, quien se encuentra por detrás del estómago. Está en íntima relación con el duodeno. El páncreas va a estar formado por una cola, un cuerpo y una cabeza. La cabeza es la que se relaciona con el duodeno, que tiene esta formita de C, la primera porción del intestino delgado. Acá es donde deriva el conducto pancreático para poder liberar a todos los jugos pancreáticos y permitir la disgregación o que las enzimas se encarguen de metabolizar al quimo que provino del estómago. Por otro lado, la otra glándula anexa es el hígado. El hígado es la víscera más grande del cuerpo, pesa 1,5 kilos y consta de 4 lóbulos, derecho, izquierdo, cuadrado y caudado. A su vez, estos lóbulos se van a ir dividiendo en segmentos con diferentes funciones, pero en general las funciones del hígado van a ser producción y secreción de bilis, pigmentos, sales biliares, fosfolípidos, colesterol, desintoxicación de la sangre, metabolismo de los carbohidratos, metabolismo de lípidos y síntesis de proteínas, globulinas que nos sirven para la defensa y para el transporte de algunas proteínas y para los factores de coagulación. A su vez, el hígado va a tener vías biliares que van a ser las vías excretoras del hígado, por las cuales se va a eliminar la bilis. La bilis, como dijimos, va a almacenarse en la vesícula biliar, pero al momento que la querramos utilizar va a salir tanto de la vía hepática como de la vía biliar hacia el duodeno para poder eliminar todas las sales biliares y seguir degradando las grasas en el intestino delgado. Dentro del hígado vamos a tener a los conductos hepáticos, un conducto hepático derecho y uno izquierdo. Estos dos confluyen entre sí formando el conducto hepático común. Y el conducto hepático común se va a juntar con el conducto cístico, que proviene de la vesícula biliar, y una vez que estos dos se unan, van a formar el colédoco. Entonces es el colédoco quien desemboca en el duodeno junto con el conducto excretor del páncreas. Aquí tenemos a la vesícula biliar, donde se almacena la bilis formada por el hígado, el conducto cístico, el conducto hepático común con el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo. El conducto hepático común y el conducto cístico se juntan para dar lugar al colédoco y es el colédoco quien va a desembocar en el duodeno junto con el conducto pancreático. La vesícula biliar va a tener la función de almacenar y de concentrar la bilis que segrega el hígado, hasta que sea requerida por algún proceso de digestión. Cada vez que se contraiga la vesícula biliar, se expulsa la bilis concentrada hacia el duodeno, a través del cístico y del cístico a través del colédoco. Es una vesícula ovalada o piriforme con un diámetro chiquito, si el mayor es entre 5 y 8 centímetros. Y una vez que llegábamos al intestino delgado y que atravesábamos todo lo que es duodeno, yeyuno e ilion, íbamos a llegar hacia el intestino grueso.
Dentro de lo que es intestino delgado, este comienza en el duodeno, después del píloro, que era el orificio que me comunicaba el estómago con el intestino delgado. Y va a empezar desde ahí hasta la válvula iliocecal, donde termina el ilion que se comunica con el ciego. El intestino delgado mide entre 6 y 7 metros de longitud, tiene 2,5 a 3 centímetros de diámetro y su calibre va a ir de mayor a menor, es decir, disminuye progresivamente desde que se origina el intestino delgado hasta llegar a la válvula iliocecal. Las porciones son entonces el duodeno, el yeyuno, el ilion. En el intestino delgado es donde se van a absorber los nutrientes de los alimentos que ya fueron digeridos. El tubo del intestino delgado va a estar repleto de vellosidades que lo que me van a hacer es ampliar la superficie de absorción, tener mayor capacidad de absorber a los nutrientes. Además, vamos a tener la división en duodeno, que son los primeros 30 centímetros, y el resto de 6,5 metros van a estar compuestos por yeyuno e ilion. Veníamos del estómago, el duodeno con formita de C, y luego el resto de haces intestinales centrales en el abdomen son yeyuno e ilion. Yeyuno en la primera porción, ilion en la segunda, que es quien se comunica con el ciego, dando el fin del intestino delgado en la válvula iliocecal. En el duodeno, recuerden que se vierten las secreciones de la bilis que viene de la vesícula biliar y del hígado y el jugo pancreático que proviene del páncreas. El yeyuno e ilion es la segunda parte del intestino delgado. En conjunto miden entre 6 y 7 metros, de los cuales los 2/5 proximales son del yeyuno y los 3/5 distales van a ser ilion. No hay una separación exacta entre yeyuno e ilion, ¿sí? Por eso se habla de fracciones. Y como dijimos, el intestino delgado presenta numerosas vellosidades que aumentan la superficie de absorción. Una vez que el ilion del intestino delgado se comunique con el ciego, vamos a dar lugar al intestino grueso, quien entonces inicia a través de la válvula iliocecal con un fondo de saco que se llama ciego para terminar en el recto. Desde el ciego hasta el recto va a haber una serie de curvas que formen un marco en cuyo centro estén las asas del yeyuno y del ilion. El intestino grueso tiene una longitud variable, entre 120 y 160 centímetros de largo. Y también su calibre, al contrario del intestino delgado, ambos empiezan más grandes y terminan más chiquititos. Entonces el intestino grueso también, su calibre va a ir disminuyendo progresivamente, siendo la porción más estrecha la región donde se une con el recto. Entonces en el intestino grueso tenemos varias porciones. El ciego, luego el colon ascendente de 15 centímetros, el transverso de 50 centímetros, el colon descendente de 10 centímetros, el colon sigmoideo, el recto y el ano. Finalmente, el ano es la apertura final del tracto digestivo, consta de un esfínter anal externo y uno interno que van a tener la función de controlar el proceso de expulsión de las heces o de la materia fecal hacia el exterior. Dijimos, acá tenemos al ilion, donde se junta con el ciego, acá tenemos al ciego, y del ciego suele salir el apéndice, y luego ya es colon, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoides, recto y ano. Como ven, el intestino grueso forma un marco alrededor del abdomen y en el medio están las asas intestinales. Entonces, el recorrido de la comida va a ser a través de la boca, donde en la boca los dientes y la lengua nos ayudan a la masticación y a la deglución. Luego va a atravesar por el esófago. Del esófago y el estómago se van a dividir a través del cardias. En el estómago va a recibir jugos gástricos ácidos donde se va a formar el quimo. El quimo pasa a través del píloro que comunica el estómago con el intestino delgado. El intestino delgado tiene 3 porciones, duodeno, yeyuno e ilion. Es en el duodeno
donde se absorbe mucha cantidad de nutrientes y además donde recibe la bilis de la vesícula biliar y del conducto hepático y donde recibe los jugos pancreáticos del páncreas. El ilion, última porción del intestino delgado, se comunica con el ciego en el intestino grueso. Del ciego sale el apéndice y luego ya tenemos el colon, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, recto y ano. Es decir, la principal función del intestino delgado es la absorción de nutrientes. La principal función del intestino grueso es la eliminación de los desechos. Y finalmente las glándulas anexas. Vamos a tener glándulas salivales, que van a estar en la boca, sublinguales, submaxilares y parótidas, al hígado con todas sus funciones, vesícula biliar y el páncreas. De esta forma tenemos el aparato digestivo completo: boca, glándulas salivales, esófago, estómago, hígado, por detrás el páncreas, duodeno, yeyuno e ilion, ciego, apéndice, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoides, recto y ano. Y con eso ya tenemos visto todo el aparato digestivo. Es importante que conozcan el sistema digestivo, cómo está formado y cuál es la función de cada uno de los órganos. Y ahora vamos a pasar al sistema endocrino. Bien, el sistema endocrino va a ser el conjunto de órganos y de tejidos que tengan como función la de segregar hormonas. Las hormonas son liberadas hacia el torrente sanguíneo y regulan algunas de las funciones del cuerpo en puntos alejados de donde son producidos. Es decir, en el sistema endocrino vamos a tener ciertos órganos que van a ser glándulas que se encargan de producir hormonas, pero esas hormonas van a tener que viajar por la sangre para llegar a otro tejido en donde van a cumplir su función. Bien, las glándulas más representativas del sistema endocrino van a ser la hipófisis, la glándula tiroides y las glándulas suprarrenales. Pero vamos a ver absolutamente todas. Las glándulas se van a encargar de regular el metabolismo, teniendo en cuenta que el metabolismo es el conjunto de reacciones bioquímicas que le van a ocurrir al organismo, generando o consumiendo energía, y van a ser fundamentales para vivir. Por ejemplo, la regulación del azúcar en sangre, ¿sí? De la glucosa en sangre, aprovechamiento por parte de los tejidos de todos los nutrientes obtenidos a través de los alimentos. Y así es como cada una de estas hormonas, según el tejido al que deba ir, va a cumplir su función. Las hormonas van a ser sustancias químicas que van a ser segregadas entonces, como dijimos, por las glándulas endocrinas. Van a llegar hacia el tejido donde deban cumplir su función a través de células diana. La sangre entonces va a ser el que conecta la glándula que produce la hormona con el tejido diana y va a permitir el viaje de las hormonas de un lugar hacia el otro. Las hormonas actúan como coordinadores y como reguladores de todas las funciones del organismo, con la finalidad de lograr que todos los sistemas puedan funcionar correctamente. En otras palabras, las hormonas van a funcionar como mensajeros químicos, con el fin de transportar información de una célula a otra. Y una vez que una hormona llega a la célula diana, donde va a tener que cumplir su objetivo, tenemos distintos tipos de efectos hormonales: efecto estimulante, efecto inhibitorio y efecto trópico. El efecto estimulante promueve la actividad de la hormona en un tejido. Entonces, una hormona llega a un tejido y si lo estimula ese tejido, va a hacer que ese tejido aumente su actividad. Por ejemplo, la hormona prolactina estimula la producción de leche en la glándula mamaria. Es un ejemplo: si la prolactina se produce en una glándula que se llama hipófisis, esta hormona viaja por la sangre hasta llegar a la glándula mamaria, donde es reconocida, y ahí, como tiene un efecto estimulante, la estimula a producir leche. El efecto inhibitorio lo que hace es disminuir la actividad de un tejido,
como por ejemplo la somatostatina en el intestino. Y el efecto trópico es una hormona que altera el metabolismo de otro tejido endocrino. Bien, vamos entonces a comenzar a ver las glándulas que participan dentro del sistema endocrino. La primera de ellas es la hipófisis. La hipófisis se encarga de producir hormonas que regulan la actividad de otras glándulas endocrinas. La hipófisis se encarga de secretar un montón de hormonas. La hormona de crecimiento, quien va a actuar sobre los tejidos y sobre los huesos, sobre los cartílagos para aumentar de tamaño. Produce la prolactina, que estimula a la glándula mamaria para producir leche durante el embarazo. Produce la TSH, que actúa sobre la glándula tiroides para que produzca las hormonas tiroideas. Produce la ACTH, que actúa sobre la glándula suprarrenal para producir cortisol. Produce la LH y la FSH, que actúa a nivel de los testículos y de los ovarios, estimulando la espermatogénesis y la ovulación, ¿sí? Y la hormona antidiurética, que estimula la reabsorción de agua en el riñón para aumentar la presión arterial cuando el cuerpo la siente baja. La hipófisis va a estar localizada dentro de lo que es la cavidad craneal, ¿sí? Por debajo del cerebro, por delante del puente. Acá tenemos a la hipófisis, glándula encargada de producir toda esa cantidad de hormonas que van a actuar sobre otras glándulas, ¿sí? El hipotálamo controla la hipófisis. La hipófisis produce estas hormonas. La oxitocina, que va a viajar por sangre para ir a la mama y para ir al útero. La ADH o vasopresina, que es la hormona antidiurética, que va a ir a actuar sobre el riñón. La TSH, que va a ir a actuar sobre la glándula tiroides para que la glándula tiroides produzca hormonas tiroideas. La ACTH, que va a ir sobre la corteza suprarrenal para que produzcan las hormonas corticales. Al testículo y al ovario, la FSH y la LH para que el testículo produzca testosterona y que el ovario produzca estrógenos y progesterona. Vamos a tener a la prolactina, que va a ir hacia la mama, y la hormona de crecimiento, que va a ir hacia los huesos, los músculos y diferentes órganos. Otra de las glándulas que participa dentro del sistema endocrino es la tiroides. La tiroides es una glándula pequeña que pesa aproximadamente 30 gramos, se encuentra localizada en el cuello, formada por dos lóbulos, un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo. La principal función de la glándula tiroides es producir sus dos hormonas principales, que se van a llamar T3 o triiodotironina y T4 o tetraiodotironina, ¿sí? Y estas hormonas tiroideas van a tener la función de aumentar el índice metabólico basal, incrementar el consumo de oxígeno por la célula y aumentar el metabolismo celular de hidratos de carbono, de lípidos y de proteínas. Si recuerden que la glándula tiroides está en el cuello por encima de la tráquea, con sus dos lóbulos formando una H. Esta glándula puede, como todas las glándulas, puede andar mal. ¿Sí? Si anda mal, puede andar en mal para menos, que falten hormonas, o en mal para más, que haya exceso de hormonas. Cuando hay disminución de la cantidad de hormonas tiroideas, estamos hablando del hipotiroidismo. Cuando hay hormonas tiroideas en exceso, hablamos del hipertiroidismo. Y es importante por la clínica que genera en los pacientes. El hipertiroidismo es un trastorno que se produce cuando la tiroides produce más hormonas tiroideas de lo normal, acelerando el metabolismo. Entonces son personas muy flaquitas, que igual tienen aumento del apetito, que están todo el tiempo hiperactivas o nerviosas, con la piel húmeda, transpiran mucho, tienen temblores, palpitaciones, intolerancia al calor y todo el tiempo aumento de la motilidad intestinal. A diferencia de las personas que tienen hipotiroidismo, que es un trastorno que se produce cuando la tiroides secreta menos hormonas de lo normal, lo que produce una disminución del metabolismo. Entonces la persona aumenta de peso, aunque tiene menos apetito, está todo el tiempo cansada, letárgica, con la piel seca, se le cae el cabello, tiene las uñas quebradizas, intolerancia al frío y una disminución de la motilidad intestinal.
Como habíamos visto en anatomía, por detrás de la glándula tiroides teníamos 4 glandulitas más pequeñas. Estas se llamaban paratiroides. Las paratiroides son 4 pequeñas glándulas que miden 6 milímetros por 4 por 2, ¿sí? Son muy chiquititas y tienen la función de secretar la paratormona. La paratormona cumple función de regular el nivel de calcio en sangre. Al igual que las enfermedades de la glándula tiroides, cuando hay exceso de paratormona, vamos a estar en presencia de un hiperparatiroidismo y cuando hay disminución de la misma, vamos a estar en presencia de un hipoparatiroidismo. Sí, recuerden que por detrás de la glándula tiroides teníamos a las 4 glandulitas paratiroides. La siguiente glándula que vamos a ver son las glándulas suprarrenales. Son dos, ¿sí? Siempre cuando habíamos visto en anato la fisiología del sistema urinario y de la pelvis que vimos en los riñones, teníamos por encima apoyadas a las glándulas suprarrenales, una sobre cada riñón. Estas glándulas van a estar formadas por una médula en el centro y por fuera una corteza suprarrenal hacia el exterior. La médula es la que se va a encargar de secretar adrenalina. Siempre vamos a secretar adrenalina en respuesta a una situación estresante, ante un peligro inminente o ante un ejercicio físico. En cambio, la corteza va a secretar 3 tipos de hormonas. Los glucocorticoides, que van a ser los corticoides endógenos como el cortisol, los mineralocorticoides, como la aldosterona, que se encarga de regular la presión arterial, y andrógenos como las testosteronas, ¿sí? Que van a ser hormonas sexuales. Esto es el riñón con el uréter por encima de la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal va a tener una médula en el interior encargada de liberar adrenalina y por fuera una corteza. La corteza se encarga de liberar corticoides como el cortisol, aldosterona, que se encarga de regular la presión, y hormonas sexuales como la testosterona. El páncreas. El páncreas dijimos que era un órgano tanto encargado de la vía digestiva como del sistema endocrino. Produce varias hormonas, entre ellas la insulina, que la insulina tiene un papel clave para mantener los niveles de glucosa en sangre. Siempre que haya mucha cantidad de glucosa en sangre, la insulina se va a encargar de disminuirla. Va a actuar sobre el músculo, sobre el hígado y sobre el tejido graso. A contraparte de la insulina, el glucagón, que es otra hormona que va a liberar el páncreas, tiene un efecto contrario. Cuando hay poca azúcar en sangre, aumenta los niveles, activando todo el glucógeno que estaba depositado. Entonces se encarga de liberar los depósitos de azúcar para que aumente el nivel de azúcar en sangre. Y este es el páncreas. Como habíamos dicho, tiene un conducto pancreático que desemboca en el duodeno, principal o primer porción del intestino delgado. Este conducto pancreático se unía con el colédoco que venía de las vías biliares. Siguiente órgano, el ovario. El ovario está encargado de producir hormonas femeninas, como los estrógenos y la progesterona. Los estrógenos van a estimular el crecimiento y el desarrollo del aparato reproductor femenino, la mama, los caracteres sexuales secundarios. Recuerden que teníamos 2 ovarios, uno derecho y uno izquierdo, y los ovarios estaban ligados por un ligamento al útero, pero se contactaban con las trompas de falopio. En los ovarios es donde mes a mes en el ciclo femenino van a ir creciendo los ovocitos hasta que uno se libere haciendo todo el recorrido buscando encontrarse con un espermatozoide y de ahí implantarse. En caso de que no haya fecundación, toda la capa del endometrio del útero se va a romper, teniendo una pérdida de sangre mensual para volver a reiniciar el ciclo. Y el testículo es quien produce hormonas masculinas como la testosterona. La testosterona es la encargada de estimular la maduración de los órganos sexuales masculinos, la formación del escroto y la bolsa que recubre a los testículos, la aparición de los caracteres sexuales masculinos secundarios como la barba, el vello, aumenta la masa muscular y la densidad del hueso. Entonces, en el escroto están contenidos ambos testículos, que se contactan con el epidídimo y el canal deferente, y a través del cordón espermático es donde viajan los vasos sanguíneos que lo van a ir a nutrir.
Entonces, el sistema endocrino es muy importante que ustedes entiendan que va a estar formado por órganos o glándulas que producen hormonas, que estas hormonas se liberan por sangre y van a un sitio lejano a ejercer su función. Y se encargan de regular el metabolismo. En sí, entonces, las glándulas que vimos son la hipófisis, que produce hormona de crecimiento, prolactina, TSH, ACTH, LH, FSH y hormona antidiurética. Así en este grafiquito es mucho más claro. Se produce todo en la hipófisis que quedaba dentro del cráneo y todas estas hormonas van a ir viajando por sangre hasta el órgano donde van a ejercer su función. La función de las hormonas, recuerden que una vez que llega al tejido, puede ser estimulante, inhibitoria o puede ser trópica. La otra glándula que vimos fue la tiroides, que produce las hormonas tiroideas, T3 y T4, la paratiroides, que produce la PTH o paratormona, las glándulas suprarrenales, que tiene una médula que produce adrenalina y una corteza que produce corticoides, mineralocorticoides y andrógenos. Luego vimos al páncreas, que tiene función endocrina y exócrina a nivel digestivo, que produce insulina y glucagón. El ovario, que se encarga de producir estrógenos y progesterona, y el testículo, que se encarga de producir testosterona. Con esto espero que les haya servido este módulo de anatomía y de fisiología. La clase que viene vamos a hacer un repaso general de todo para que puedan ir cerrando los diferentes temas de anatomía del aparato locomotor, de esplagnología y de neuroanatomía, y luego de fisiología de todos los sistemas. Cualquier duda estoy a su disposición para cualquier consulta. Nos vemos la próxima clase. Muchísimas gracias por su atención.